Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a ver el tema de sintaxis, análisis, resumen y síntesis. Básicamente lo que quiero que aprendamos hoy es el tema de resumen, pero es muy importante tener presente estos otros temas que nos van a servir de elementos para hacer un resumen. Antes de eso, ¿ustedes, quién ha escuchado alguna vez qué es eso de la sintaxis? ¿Alguna vez han escuchado algo de la sintaxis? El que lo haya escuchado puede No, participar. profe. Ok, listo. Pues yo lo he escuchado en el colegio, pero pues la verdad que ni me acuerdo. Bueno, la sintaxis es la parte de la lengua que estudia de qué forma se relacionan las palabras que aparecen en una misma frase o párrafo. ¿Eso qué significa? Pues que es el sentido de la oración. Vamos a mirar un ejemplo. Por favor, Andrés Arias, ¿me puedes leer lo que está en color rojo? Sí, señora. Resfriado me habría la lluvia mojado con me si hubiera. ¿Eso tiene algún sentido? No, No, señora. señora. Ninguno. ¿Por qué? Porque carece de sintaxis en ese momento. O sea, la sintaxis es lo que permite que en mi cerebro yo pueda ordenar las palabras y comprenderlas. ¿Quién se anima a decirme cuál sería la manera correcta de esa frase teniendo en cuenta la sintaxis? Presente, profe. Diría, si me hubiera mojado con la lluvia me habría resfriado. Ok, muy bien. Aquí está. Está en color verde ya la frase con la sintaxis. Es eso es la sintaxis. Vamos a mirar otros ejemplos. Vayan revisando y me dicen quién quiere participar y cómo sería la frase ordenada de manera sintáctica. Fue la primera. Me compré una máquina de escribir. Muy bien. ¿Quién más? Las otras son como más difíciles, ¿no? ¿Listo? Vamos a mirar cómo sería la manera correcta. Efectivamente, me compré una máquina de escribir. La otra es, la víctima del águila fue esta vez un pobre corderito. La otra, el árbol plantado en tierra fértil siempre dará buenos frutos. Esa manera, la sintaxis, entonces es la que nos permite encontrar el orden de las palabras que tengan sentido. Pero no solamente la sintaxis tiene que ver con el orden de las palabras, también nos permite ayudar a manejar de una manera lógica la redacción, y para eso es que utilizamos los puntos, las comas, los signos, ¿sí? Todo eso hace parte de la sintaxis. Ahora vamos con la parte de análisis. Después de que yo he tenido una función sintáctica, ¿sí? Ya comprendí algo que estoy viendo en un texto y está pasando pues a mis canales visuales y puedo tramitar esa información en mi cerebro y saber qué significa, entonces puedo proceder a hacer un análisis. Ese análisis tiene que ver con la identificación y separación de los elementos. ¿Cómo hago yo un análisis? Pues lo primero que debo hacer para hacer un análisis es leer el texto, ¿sí? Pero entonces, además de leer el texto, después yo puedo hacer también un esquema o un mapa mental. Porque después de que he leído, gracias a ese esquema es que yo puedo separar los elementos. Vamos a mirar un ejemplo. ¿Quién me puede colaborar con la lectura del primer párrafo?
No todas a la vez, muchachos. Bueno, como no se animan, vamos a escoger algo. Tenemos muchos motivos valiosos por los cuales trabajamos para ganar el sustento diario, para poder contribuir al desarrollo de nuestra familia, para desarrollar nuestras capacidades. Sin embargo, parece que estas razones no son suficientes para evitar considerar que el trabajo es un enemigo. Basta mirar cómo anhelamos los fines de semana y los días feriados, es decir, la primera oportunidad para no trabajar o para hacerlo con el mínimo esfuerzo. Muy bien. En el extremo opuesto se encuentran los adictos al trabajo, aquellos para los que no hay otra cosa que trabajar. Han renunciado a su familia, amigos y quién sabe qué cosas más por su obsesión. Pero para vivir el trabajo verdaderamente, sin eliminar nada y sin renegar de nada, es preciso reconocer en lo cotidiano el significado profundo de nuestra acción. O dicho de otra manera, es preciso tener las razones que nos hacen descubrir el gusto por lo que hacemos. Les hago una pregunta. Si nosotros hacemos un análisis de este texto, ¿de qué es lo primero que ellos están hablando? ¿De qué se trata el texto? Del trabajo. Muy bien, del trabajo. Entonces nos hablan del trabajo y de los motivos por los cuales se trabaja. Sí, se trabajan por varios motivos, porque hay que tener un sustento, porque hay que contribuir a un desarrollo, porque hay que contribuir al desarrollo de nuestras capacidades. O sea, siempre trabajar tiene un motivo económico, un motivo personal, pero siempre va a tener un motivo. Después en el análisis nos están hablando de dos cosas puntuales. Entonces, podríamos hacer en el análisis otra idea general, y es que primero nos habla acerca de dos posturas frente al trabajo. ¿Cuáles son esas posturas? O sea, ¿cuáles son como las dos cosas diferentes que nos encontramos en el trabajo? Responsabilidad como por, no sé, compromiso, obligación, y la otra la obsesión con el trabajo. Ajá, o sea, se ve el trabajo, unos lo ven como un enemigo y otros lo ven como una adicción. Y ya cuando finaliza el texto, nos está dando como una recomendación, nos está diciendo que podemos reconocer en lo cotidiano el significado de nuestro trabajo, de lo que estamos haciendo. O sea, esa es como la manera de superar esas dos posturas, o sea, no tener la postura de verlo como una obligación, ¿sí? De verlo como un enemigo, ni verlo como una adicción, sino reconocer qué significa para nosotros ese trabajo y de esa manera tener una posición más ecuánime. Así se realiza el análisis de un texto. O sea, primero miramos la idea general y luego podemos mirar cuáles son esas siguientes ideas. Entonces, aquí en este texto estamos hablando del trabajo, estamos hablando de que existen dos posturas y estamos hablando de el significado de lo que hacemos. Después de que yo hago un análisis, puedo hacer un resumen. ¿Qué es un resumen? Expresar de manera integradora, condensada, coherente y con palabras del redactor el contenido esencial de un texto. Me voy a tener un momento aquí porque el resumen, porque hay personas que se les complica hacer un resumen, porque llegan y copian tal cual todo el texto de un texto y tratan de convertirlo en un resumen. Entonces, finalmente no se convierte en un resumen, sino que se vuelve a repetir todo lo que está en el texto. Entonces, para hacer un resumen hay unos pasos. El primer paso es que voy a mirar del texto esas palabras que no entiendo, palabras desconocidas. Porque si yo estoy leyendo un texto y me encuentro con palabras desconocidas y dejo esa situación así y sigo derecho,
pues muy probablemente no voy a tener una comprensión adecuada del texto. Entonces, lo primero que voy a hacer es que si hay palabras desconocidas, pues las voy a subrayar para investigarlas. Vamos a hacer un análisis, vamos a identificar la tesis o idea central de cada párrafo subtema. En este caso, pues nos estaban hablando específicamente del tema del trabajo. Vamos a realizar un esquema o un mapa mental. Después de que ustedes identifican las cosas más importantes del texto, ahí es cuando realizan su esquema, manejando un orden o un mapa mental según su gusto, ¿sí? Así como vimos en la clase anterior. Cuando yo ya tengo el esquema o el mapa mental, es porque hice una comprensión lectora, es porque ya recogí unos elementos de la lectura, es decir, unas palabras de la lectura, y en ese esquema yo puedo recordar lo que entendí. ¿Sí? Lo más importante del esquema es poder recordar lo que entendí. No es aprenderse de memoria, ¿sí? Vamos a recordar que el sentido del estudio no es aprenderse las cosas de memoria. Porque cuando usted se aprende las cosas de memoria, corre el riesgo de que se le olviden. Si usted aprende las cosas porque las comprendió, está en la capacidad de explicarlas, en la capacidad de escribirlas, ¿sí? Es porque hubo un adecuado aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa? Yo realizo el esquema o el mapa mental. Después de que tengo ese esquema armado, con mis propias palabras y retomando palabras del autor, es decir, palabras que vienen en el esquema o el mapa mental, voy a construir mi resumen. Ese resumen no puede exceder una extensión del 25% del original. Es decir, que si estamos hablando de un texto de una hoja, no puede superar más de la mitad de la hoja, ¿sí? Ese sería el 25%. Vamos a mirar un ejemplo del resumen del texto que acabamos de ver sobre el trabajo. Son muchos los motivos para trabajar. El sustento, la familia, desarrollo personal. Mire que esas palabras son del texto. Pero a pesar de esto, no se considera el trabajo como un amigo. Se prefieren los días de fines de semana y días feriados. Aunque hay muchos que se apegan al trabajo amándolo de tal modo que abandonan todo. Para no vivir esta contradicción, es importante entender el significado de lo que hacemos. En este resumen hay mezcla de mis propias palabras, retomando algunas palabras del texto, ¿sí? Y es más corto que el texto. Parece que hay que ser un poquito más grande porque la letra quedó más grande, pero ese es más corto que el texto anterior. Cuando yo tengo un resumen, puedo hacer una síntesis. La síntesis ya es algo más corto que el resumen, ¿sí? Más concreto. Y conduce a una interpretación holística del texto, o sea, es una idea general. Vamos a mirar un ejemplo de síntesis. Es preciso conocer los motivos por los que trabajamos, el significado profundo de lo que hacemos. Si no se crean dos posturas del hombre ante el trabajo, encontrar la primera oportunidad para no trabajar o ser un adicto al trabajo descuidando a los demás. Esa sería una síntesis. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que los elementos para yo realizar un resumen, que es el que me sirve para estudiar, es realizar primero un esquema. Es uno de los procedimientos que podemos hacer. Hay personas que directo del texto pasan al resumen, ¿sí? Y eso no está mal. Pero pues la idea es que podamos practicar varias técnicas que nos sirvan. Por ejemplo, usted tiene un texto para estudiar, entonces hace un esquema. Usted ve el esquema y con ver el esquema se acuerda de lo que significaba el texto. Y con ese esquema usted está en la capacidad de explicar el texto. Entonces, en esa explicación suya, donde está involucrando sus palabras, pero también está involucrando palabras del texto, del autor, usted está en la capacidad de hacer un resumen. Usted lo escribe.
Cuando usted está escribiendo ese resumen, se está dando cuenta que realmente ha aprendido. Y esa es una manera muy óptima de repasar, de estudiar, de reforzar algún tema. Vamos a mirar un ejemplo. Les voy a mostrar un ejemplo de esquemas y mapas mentales pues, que se han hecho en otros grupos. Estoy abriendo, ya les muestro. El texto que les dejé hace 8 días era sobre inteligencia emocional. Este es uno de los tantos esquemas que se han hecho. Este esquema es de llaves, como pueden ver. Miren que no tienen frases largas, sino que tienen frases muy cortas, oraciones demasiado cortas, que le va a permitir a usted hablar sobre la inteligencia emocional, por ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de un mapa mental. No me están escuchando. Muchachos, ¿me están escuchando? Yo la escucho. Sí, Hace rato profe. pues paré de escucharla, pues sí, ya volvió el sonido. Ay, no puede ser. Mira, y a mí me aparecía el micrófono. Bueno, ¿de qué parte dejaron de escucharme? Profe, se la ha estado escuchando bien. ¿Andrés me ha estado escuchando toda la clase? Yo también la escuché toda la clase. Entonces, Yo sí. entonces es un problema de los micrófonos de Johan, de Dayana. No. Esto era Bueno, el cuando mío les está bueno, pregunté yo lo del escucho todo. lo del mapa mental. ¿Quién me decía que no escuchaba? Yo, profe Ingrid. Ingrid. Qué Ingrid, pena, Amy. pero no ya. Ey, sí, Ingrid, Ingrid. Amy, bueno. Ah, señora, no, pero yo creo que fue un problema aquí en mi Ok, listo, bueno, Ya, no está hay bien. problema. Bueno, ya entonces vamos a mirar un ejemplo. De mapa. Este es un ejemplo de los tantos mapas mentales que han presentado, ¿sí? Donde se representan las palabras con figuras. Entonces, para que se hagan una idea de cómo es, ustedes pueden hacer sus dibujos, lo pueden hacer a mano. Si ustedes quieren bajar los dibujos de internet, los pueden pegar de internet. Pues la verdad es que he tenido muchos ejemplos. Voy a buscar de pronto aquí otro también de esta mañana. Está lento este internet. Vamos a mirar este ejemplo. Este es otro ejemplo de mapa mental que hicieron desde el computador, ¿sí? De cómo es la inteligencia emocional, cuáles son los tips para manejar la inteligencia emocional. Entonces, ¿cuál es la idea? La persona que hizo este mapa mental, porque este es un mapa mental, o sea, acuérdense que la diferencia entre el esquema y el mapa mental es que el esquema es
sin dibujos, es texto pero corto, lleva un orden de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha, que hay esquemas de llaves, de flechas, de caja. En el tema de inteligencia emocional se manejan unas raíces, lo que pasa es que aquí la hicieron en forma de flechas y tienen dibujo, en el caso pues del mapa mental. Entonces la persona que haya hecho este mapa mental tiene la habilidad de explicar qué es la inteligencia emocional, qué es lo que hay que identificar, cuáles son los tips para desarrollar la inteligencia emocional y demás. Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, ustedes lo que van a hacer en 8 días, en el transcurso de esta semana, es que van a hacer sus esquemas y sus mapas mentales. En el caso de ustedes, pues como fui yo la que no les cargué la lección y no los quiero pues hacer atrasar, entonces van a escoger uno, escojan un esquema o un mapa mental, ¿sí? Una de las dos técnicas, a la que usted más le guste. Pero entonces, después de que usted haga ese mapa mental o ese esquema, debe hacer un resumen escrito y lo van a cargar en la lección número 4. Entonces, ya le subí la lección número 3, ahora le subo la lección número 4 con el objetivo de que ustedes allí puedan cargar el resumen con base en el esquema o el mapa mental que realicen. ¿Sí me he hecho entender, muchachos? ¿He sido clara? Sí, profe. Sí, señora. 2 tareas por una semana. Sí, primero van a hacer el esquema o el mapa mental y segundo van a hacer el resumen, ¿vale? ¿Tienen alguna duda adicional? Profe, esta clase quedó grabada. Sí, esta clase quedó grabada. ¿Listo? Yo tengo una pregunta. Yo no he revisado las clases grabadas, pero no sé ni dónde se revisan. Ok, listo. Allí en el Q10, en los anuncios, están los enlaces. Pero como tú eres Joan o Johnny, no. Joan no es nuevo, ¿cierto? Es Yo, Johnny. profe, no. Listo, bueno. En el Q10 en los anuncios están las clases grabadas. Lo que pasa es que no todo, al principio, como teníamos tantos problemas con el internet, hubo una que se hizo pregrabada y se subió, y la de hace 8 días. Entonces, allí la vas a encontrar en los anuncios. Pero si quieres, ahora se las envío al monitor para que él te envíe los enlaces. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, Joan. Bueno, muchachos, nos quedan pocos minutos, entonces espero pues que estén bien, se cuidan, muy juiciosos y nos vemos en 8 días. Bueno, señora, muchas gracias. Chao, muchachos, que estén bien. Chao. Hasta Hasta luego. luego, profe. Que esté bien. Luego, profe, muchas gracias.